hay cristianos, especialmente los llamados conservadores, que no creen a la palabra de Dios. Paradójicamente, son los que se arrogan ser los únicos bíblicos y los más defensores y apegados a las Escrituras. Pero no son los más bíblicos, son los menos bíblicos. Cuanto más aducen tener la sana doctrina, más antibíblicas son sus doctrinas porque no se ajustan a la palabra de Dios, sino a enseñanzas tradicionales de hombres. Si la palabra de Dios dice que, si alguno está enfermo en la iglesia, deben llamarse a los ancianos para que oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo, y Dios lo levantará. Ellos dicen siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Pero Santiago no pone como condición la voluntad de Dios, sino que sea oración de fe. La palabra de Dios dice que el enfermo sanará, pero estos cristianos no creen a la palabra de Dios. Sin embargo, no reconocen que no creen a la palabra de Dios, por lo que buscan una explicación alternativa para la realidad de que los enfermos no sanan cuando oran. Si la palabra de Dios dice que debemos procurar profetizar, ellos dicen el don de profecía ya se terminó. Aunque Pablo jamás enseñó que el don de profecía terminara o fuese a terminar. En cambio, la palabra de Dios dice que debemos procurar profetizar. Pero como profetizar es algo sobrenatural en lo que ellos no pueden creer, estos cristianos terminan no creyendo la palabra de Dios, irónicamente asegurando que sí la creen, por lo que buscan una explicación alternativa para la realidad de que no tienen dones sobrenaturales. Y nunca aceptarían que no creen a la palabra de Dios porque no pueden ver que no creen a la palabra de Dios. Hagamos un ejercicio. Imagina que la palabra de Dios enseñara que todos los discípulos de Jesús pueden caminar sobre el agua. ¿Qué crees que dirían los cristianos de hoy si no caminan sobre el agua? Tal vez dirían que no es literal, sino que en realidad significa que los discípulos de Jesús van a ver la mano poderosa de Dios obrando, y que eso se cumple porque oran para que les vaya bien en el día, y les fue bien en el día. Dios se ha manifestado otra vez. Tal vez dirían que fue una señal para los primeros momentos de la iglesia, que ya no necesitamos ver gente caminando sobre el agua para creer en Dios, porque tenemos la Biblia completa. Tal vez dirían que ese fue un mensaje dirigido exclusivamente a los 12 discípulos que Jesús tenía en aquel momento, y de ninguna manera puede entenderse como una condición que cumplirían todos los discípulos sucesivos. Tal vez dirían que solo puede ocurrir de ser necesario, pero no es la norma. O que si así fuera, ¿por qué Pablo viajaba en barcos y no caminando sobre el agua? Tal vez dirían otras cosas, pero la verdad es que no creerían que los discípulos de Jesús realmente caminan sobre el agua. Es decir, no creen lo que la palabra de Dios dice. Y como lo que la palabra de Dios dice no se corresponde con su realidad, adaptan la palabra de Dios a su realidad, inventando explicaciones para la realidad de que no pueden caminar sobre el agua, en lugar de creer la palabra de Dios y descubrir por qué no pueden caminar sobre el agua, si la palabra de Dios dice que deberían caminar. Eso sería creer la palabra de Dios. No creer la palabra de Dios es hacer el siguiente razonamiento. Todos los discípulos de Jesús pueden caminar sobre el agua. Si yo no puedo caminar, entonces esto no está vigente hoy. Buscaré razonamientos extraídos de la Biblia que expliquen la razón por la que esto no está vigente hoy. En cambio, creer la palabra de Dios sería hacer el siguiente razonamiento. Todos los discípulos de Jesús pueden caminar sobre el agua. Si yo no puedo caminar, entonces no soy un discípulo de Jesús. Corregiré mi vida para convertirme en un discípulo de Jesús y sabré que soy un discípulo de Jesús cuando camine sobre el agua. Si hubiese cristianos que sí caminan sobre el agua, ¿qué crees que dirían los cristianos que no caminan sobre el agua? Tal vez dirían que son engañadores, que lo hacen con algún truco, o que lo fingen de alguna manera, o que lo hacen por poderes satánicos, tal como los fariseos acusaban a Jesús de expulsar demonios por Beelzebú. Pero es normal, aunque los discípulos convivieron con Jesús y le vieron hacer innumerables milagros, perdieron muy fácilmente su confianza, encontrándose dentro de una barca en una tormenta. Huyeron cuando vieron a Jesús ser arrestado. No pudieron expulsar un demonio, aunque Jesús les dio autoridad para hacerlo. Temieron que Jesús les arengaba por no haber comprado pan, luego de haberle visto alimentar más de 5,000 personas con recursos solo para un puñado de hombres. Cuando Jesús estuvo muerto, ellos volvieron a su vida anterior de pescadores, aun cuando Jesús les había dicho que resucitaría. La incredulidad deshonra y enoja al Señor, y si bien por un tiempo dudaban, un día dejaron de ser incrédulos y comenzaron a ver cumplido en ellos todo lo que Jesús anticipó. Es tiempo de dejar de ser incrédulos. Hermano, si la palabra de Dios dice que Dios puso en la iglesia los que hacen milagros y los que sanan, no inventes cosas. Cree solamente. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro, dudando si era Jesús, dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús mandó que viniese, diciendo: Ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre el agua, pero faltó su fe y se hundió. Aunque Jesús lo había mandado, no dependió de que Jesús hubiese mandado. No fue un problema
de la voluntad de Dios. Jesús quería que caminara sobre el agua. Jesús no quería que su fe faltase, pero cuando Pedro dudó, se hundió. Por eso se hunden los cristianos incrédulos. Sin embargo, mientras creyó, caminó sobre el mar. Si este mensaje te ha servido, considera suscribirte al canal, dejar un me gusta, un comentario y ten la bondad de compartirlo para que podamos crecer y seguir trayendo este contenido. Te deseo grandes bendiciones de Dios. Hasta pronto.